Vamos a resolver un problema que implica el uso de sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Se llaman sistema de ecuaciones de 2 por 2 porque a partir del problema vamos a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas cada uno. Por eso 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas cada uno. El problema dice: el perímetro de un terreno rectangular es de 70 metros. El triple de largo menos el doble del ancho es igual a 30 metros. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Es decir, nos están preguntando cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho ese terreno. Para iniciar, es importante elaborar un esquema para poder plasmar en ese esquema los datos del problema y poder ver claramente qué datos tenemos y cómo le podemos hacer para obtener los datos que nos piden partiendo con esos datos conocidos. Bien, nos habla sobre un terreno rectangular, así que vamos a hacer un pequeño esquema con un rectángulo que representa el terreno. Como nos está pidiendo las dimensiones del terreno, quiere decir que no sabemos cuánto mide de largo ni cuánto mide de ancho. Como el largo por el ancho o la base por la altura son datos que no conocemos, los vamos a representar con una literal o una incógnita, que puede ser cualquier letra del alfabeto para hacer esa representación. En este caso, la base la vamos a representar con la letra X, es decir, no sabemos cuánto vale la base y tampoco sabemos cuánto vale la altura. Como es un rectángulo, sabemos que la medida de la base va a ser diferente a la medida de la altura. Como son medidas diferentes, debemos de utilizar literales distintas. Así que la base la representamos con la X y la altura la podemos representar con una literal distinta. En este caso vamos a utilizar la letra Y. Entonces, pues ya sabemos que la X va a representar el largo, X representa el largo y la Y representa el ancho. Bien, ya que asignamos las literales, ahora hay que obtener las ecuaciones con los datos que nos da el problema. Vamos a iniciar y vamos a obtener la ecuación número 1. La enumeramos como ecuación 1 y la primera ecuación la vamos a sacar del primer enunciado del problema. El perímetro de un terreno rectangular es de 70 metros. De ese enunciado vamos a obtener la primera ecuación. Ya sabemos que el perímetro de cualquier figura se obtiene sumando todos sus lados. Eso quiere decir entonces que si yo sumo este lado más este lado más este lado más este lado, me debería de dar 70 metros. Así que en la ecuación 1 vamos a representar esas sumas, es decir, la base más el lado de arriba que mide lo mismo, más y más y, nos debería de dar igual a 70 metros. Va de nuevo, x más y más y. Al sumar esos cuatro lados obtengo el perímetro y me dice que el perímetro de ese rectángulo debe de medir 70 metros. Así que x más y es igual a 70. Dos lados más los otros dos lados me debe de dar igual a 70. Ahora, esa ecuación la vamos a simplificar. Si se dan cuenta, aquí tenemos términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Para que dos términos sean semejantes, deben de tener
la misma literal y el mismo exponente. Pueden tener coeficientes diferentes, pueden tener signos diferentes, pero la parte literal debe ser igual. Entonces, aquí incluso están marcados con colores distintos. Este término es semejante con este simplemente por tener X los dos términos y los dos tienen exponente 1 que no se acostumbra a escribir. Así que de estos dos términos vamos a obtener uno solo. Una X más una X, pues voy a obtener 2X. Más lo que resulte de los otros dos términos semejantes. Estos términos, como los dos tienen y, son términos semejantes, así que de esos dos términos vamos a obtener un solo término. Una y más una y sería entonces 2y. Del otro lado de la ecuación tenemos un igual a 70 y ese no le hacemos nada, se queda igual. Entonces, la ecuación número 1 sería esta. Y la vamos a enumerar. La enumeramos como ecuación 1 y lo encerramos. Encerramos el 1 para que no se vayan a confundir y luego el 1, si no lo encerramos, van a pensar que es parte del 2 y luego van a pensar que es 12x. Entonces, enumeramos y encerramos para definir esta ecuación como la ecuación número 1. Bien, vamos a obtener ahora la ecuación número 2. La ecuación número 2 la vamos a obtener del siguiente enunciado. El siguiente enunciado inicia aquí y dice: el triple del largo menos el doble del ancho es igual a 30 metros. La primera parte del enunciado dice el triple de largo. Entonces, el largo está representado con la letra X, pero me dice que es el triple de largo, es decir, 3 veces X. El triple de largo menos, en este caso va a ser una resta, el triple de largo menos el doble del ancho. El ancho se representa con la letra Y, así que el doble del ancho pues sería 2 veces Y. Es igual a 30. Y ahí tenemos ya nuestro sistema de 2 por 2. Son dos ecuaciones con dos literales cada uno. En las ecuaciones tenemos dos miembros, primer miembro de la ecuación y segundo miembro de la ecuación. Lo que nos separa la ecuación en dos miembros es el signo igual. Lo que está antes del signo igual, es decir, del lado izquierdo, desde aquí hasta aquí, se le conoce como primer miembro. Y lo que está del otro lado del signo igual, es decir, desde aquí, y en este caso pues únicamente tenemos el 30, a esto se le conoce como segundo miembro de la ecuación. Bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque cuando empecemos a resolver el sistema de 2 por 2 vamos a tener que hacer despejes. Y para hacer despejes es muy importante considerar el signo igual, ya que cuando empecemos a intercambiar términos de un lado hacia el otro, siempre que hagamos ese intercambio, se va a hacer con la operación contraria de cada miembro, perdón, se va a hacer con la operación contraria de cada término. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Para resolver este sistema de 2 por 2 hay varios métodos. Puede ser con el método gráfico, puede ser el método de reducción o de suma y resta,
puede ser el método de sustitución o en este caso vamos a utilizar el método de igualación. Vamos a ir enumerando los pasos para llegar a esa solución. Una vez que ya tenemos el sistema de 2 por 2, aplicamos el primer paso y el paso número 1 dice que debemos despejar una de las literales, puede ser X o puede ser Y, la literal que ustedes decidan. En este caso vamos a despejar X en la ecuación 1. Bien, despejar X en la ecuación 1. Lo que tenemos que hacer entonces es la ecuación 1 la vamos a volver a escribir para poder hacer ese despeje. Bien, ya tenemos la ecuación número 1, 2x más 2y igual a 70. En esta ecuación, la ecuación número 1, hay que despejar x. ¿Qué significa despejar? Despejar quiere decir que la x la debemos de dejar sola en el primer miembro de la ecuación, es decir, del lado izquierdo de la ecuación, x tiene que quedar completamente sola. Para eso, pues le tenemos que quitar el término 2y. Ese término 2y lo tenemos que pasar del lado derecho o del segundo miembro, y siempre que pasemos un término de un miembro al otro, se tiene que hacer con la operación contraria. Ya que pasemos el 2y de aquel lado, pues al final le vamos a tener que quitar el coeficiente 2 para que la x quede sola. Iniciamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es, como queremos dejar 2x lo queremos dejar solo primero, entonces más 2y hay que pasarlo del otro lado de la ecuación con la operación contraria. En este caso 2y está sumando, lo contrario de la suma sería la resta, así que 2y lo vamos a pasar restando del otro lado de la ecuación. Es muy importante que tengan siempre la referencia del signo igual. Siempre ese signo igual hay que mantenerlo alineado durante todo el proceso. Incluso lo que voy a hacer aquí, primero voy a escribir el signo igual. Luego voy a escribir lo que ya tengo del otro lado de la ecuación. Ese 70 lo sigo escribiendo, no hago nada con él aún. Y ahora sí, del lado izquierdo o del primer miembro, ya dijimos que 2y lo voy a pasar de este lado con la operación contraria. Si está sumando, entonces lo voy a pasar restando. Menos 2y. Bien. Ahora, como 2y ya me lo traje de este lado, pues del lado izquierdo únicamente me va a quedar 2x. Y listo, si se dan cuenta ya se va simplificando. Tenía dos términos en este lado, ahora solamente tengo un término. 2x es igual a 70 menos 2y. Ese 2y estaba sumando, me lo traje a restar. Ahora, para que la x quede completamente sola, le tenemos que quitar este 2. Si se dan cuenta, en medio del 2 y de la x no hay ningún signo, ni más ni menos. Eso quiere decir que el 2 está multiplicando a la x. Entonces, este 2 lo debemos de pasar de este lado con la operación contraria. Si el 2 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Lo primero que vamos a escribir otra vez es el signo igual. Lo mantenemos alineado. Escribo lo que ya tengo del otro lado y lo que ya tengo es 70 menos 2y. Y ahora sí, lo que voy a escribir ahora es ese 2. Como el 2 está multiplicando, se va a venir abajo a dividir. Así que escribo la línea para indicar la división y ese 2 pues se viene a la parte de abajo a dividir. Es decir, lo que ya tenía, pero ahora el 2 se viene a dividir.
Como de este término 2x ya me traje el 2 para acá, pues ahora sí la x queda sola. X es igual a 70 menos 2y entre 2. Voy a subrayar esto porque lo vamos a necesitar en el tercer paso. Ok, el primer paso ya lo terminamos. Ahora vamos a continuar con el paso número 2. El paso 2 es exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer en la ecuación 2. Vamos a despejar x en la ecuación número 2. Les aclaro aquí una cosa. Cuando les indiqué el paso 1, les dije que podían despejar cualquier literal, o la x o la y, en la ecuación 1. En este caso nosotros decidimos despejar la x. La literal que despejamos en el paso 1, forzosamente esa misma literal la tenemos que despejar en la ecuación 2. Es decir, en el paso 1 tenemos la opción de elegir, pero en el paso 2 ya no tenemos la opción de elegir, porque la misma literal que despejamos en el paso 1, esa misma literal la tenemos que despejar en el paso 2. Por ejemplo, si en el inicio nosotros aquí hubiéramos decidido despejar y, ok, pues hubiésemos despejado y en la ecuación 1, pero entonces también habríamos tenido que despejar y en la ecuación 2. Aclaro nada más ese punto, que la literal que elijan en el paso 1, esa misma literal deben despejar también en el paso 2. Como ahora vamos a trabajar con la ecuación 2, esta ecuación 2 la vamos a volver a escribir aquí abajo para hacer el despeje. Bien, ya tenemos la ecuación 2, 3x menos 2y igual a 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar x, pero ahora en la segunda ecuación. De igual manera, lo primero que tenemos que hacer es el término que tiene y, hay que pasarlo del otro lado de la ecuación. En este caso, este término que tiene y, que es menos 2y, ese término hay que pasarlo del otro lado de la ecuación. Y acuérdense que siempre que pasemos un término de un lado al otro, se tiene que hacer con la operación contraria. Escribimos nuestro signo igual, acuérdense de mantenerlo alineado y es nuestra referencia. Escribo primero lo que ya tengo en el segundo miembro, que es 30, y ahora sí, voy a escribir aquí lo que me voy a llevar de aquel lado, que en este caso lo que me voy a llevar de aquel lado es 2y que está restando. Como está restando, me lo voy a llevar sumando y me va a quedar más 2y. Ahora, en este primer lado de la ecuación, como el 2y ya lo pasé para aquel lado, eso ya se fue para allá. Lo único que me está quedando en este lado es 3x, así que aquí únicamente voy a bajar 3x. Y pasa lo mismo, el primer miembro se va reduciendo. 3x es igual a 30 más 2y. Ahora tenemos que dejar sola completamente la x, y para que la x quede completamente sola debemos de quitar ese 3. Entre el 3 y la x, aquí en medio no hay nada. Cuando en medio no hay nada, ya sabemos que es una multiplicación. Eso quiere decir que este 3 que está multiplicando lo debo de pasar del otro lado con la operación contraria a la multiplicación. Y la operación contraria a la multiplicación es la división. Quiere decir que este 3 lo voy a llevar a dividir del lado derecho. Inicio escribiendo el signo igual. Posteriormente escribo lo que ya tengo de este lado, que es 30 más 2y. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, este 3 que está multiplicando, pues se va a ir del otro lado con una división. Escribimos la línea para señalar esa división.
Y este 3 que está multiplicando, pues se viene hacia abajo a dividir. Como el 3 ya lo pasamos del otro lado, pues de este lado ahora sí me quedaría únicamente la x. Y es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando despejar x. Cuando la x ya está sola, en ese momento ya está despejada. Voy a subrayar lo que está del otro lado de la igualdad, que es lo que vamos a necesitar en el siguiente paso. Paso número 3. Igualar los despejes. De aquí recibe el nombre el método de igualación. Lo que lo caracteriza a este método es el tercer paso, que consiste en igualar los despejes. Tengo el despeje 1 y tengo el despeje 2. Aquí lo que yo voy a hacer es igualar esos despejes. Si se dan cuenta, x es igual a esto, pero aquí me dice que x también es igual a esto. Aquí lo único que nos está diciendo es que vamos a igualar que x es igual a x. X es igual a x, pero vamos a escribir pues lo que dice que es equivalente a x. Es decir, en lugar de escribir la x, voy a escribir su igualdad, que es el primer despeje, 70 menos 2y entre 2. ¿70 menos 2y entre 2? Este despeje lo vamos a igualar con el siguiente despeje. Y el siguiente despeje dice que 30 más 2y entre 3. Entonces, sería 30 más 2y sobre 3 o entre 3. Aquí voy a marcar el signo menos con rojo también, porque en realidad ese signo menos le pertenece a 2y y el signo más también le pertenece a más 2y. Bien, esto que hicimos aquí es igualar los despejes. El despeje 1 ya lo igualamos al despeje 2 y decimos que lo igualamos porque en medio de los dos despejes ponemos el signo igual, es decir, estamos afirmando que esto es igual a esto. A partir de ahí tenemos que resolver, tenemos que hacer todo lo que sea necesario hasta que tengamos completamente despejada la y. Para eso, lo primero que debemos hacer es quitar esos denominadores. S2 y S3 los tenemos que quitar de tal forma que nos queden todo lineal. No queremos ya tener divisiones. Así que para quitar esos denominadores es muy sencillo. Acuérdense que el número que está abajo quiere decir que está dividiendo a todo lo que está arriba. El 2 divide a 70 menos 2y y el 3 divide a 30 más 2y. Para poder quitar esos números los vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Es decir, este 2 que está en el primer miembro lo vamos a pasar al segundo miembro. Y acuérdense que siempre que pasamos de un lado al otro lado del signo igual se hace con la operación contraria. Este 2 que está dividiendo se va a venir a multiplicar de este lado y el 3 va a hacer lo mismo. Este 3 que está dividiendo del lado derecho se va a venir con su operación contraria, que es la multiplicación. El 3 se va a venir a multiplicar a este lado. El signo igual, acuérdense que es nuestra referencia, lo mantenemos alineado. Escribo lo que ya tengo de cada lado. Aquí tengo 30 más 2y. Y de este lado tengo 70 menos 2y. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer esos movimientos que están indicados con la flecha.
El 3 se va a venir a multiplicar de este lado y el 2 se va a venir a multiplicar de este lado. Y acuérdense que para representar la multiplicación hacemos uso de los paréntesis. Así que todo lo que está en el primer lado de la ecuación lo voy a poner entre paréntesis y esto también lo voy a poner entre paréntesis. Ya que puse los paréntesis, ahora sí voy a hacer el movimiento de los denominadores. El 3 que está del lado derecho de la ecuación se va a venir al lado izquierdo. Aquí lo voy a poner fuera de los paréntesis. Y este 2 va a ser lo mismo pero del lado contrario. El 2 está dividiendo de este lado, así que me lo voy a traer a multiplicar del lado contrario. Y si se dan cuenta, ya no tenemos denominadores, pero hay que resolver eso. Aquí lo que vamos a hacer es algo que se llama propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que este número que está fuera de los paréntesis va a multiplicar a cada término que está dentro. Es decir, el 3 va a multiplicar al 70, pero también va a multiplicar a menos 2y. Así que resolvemos esas multiplicaciones. Recordamos que el signo igual lo mantenemos en la misma posición. Más por más es más. El signo más no se escribe cuando es el primer término. En el segundo término, si nos diera más, entonces sí lo tendríamos que escribir. Más por más es más. 3 por 70 serían 210. Bien. Ahora vamos a resolver la siguiente multiplicación. Ahora el 3 se va a multiplicar por menos 2y. Más por menos, menos. 3 por 2, 6 y agregamos la literal. Más por menos, menos, 3 por 2 son 6 y agregamos la literal y. Y ya resolvimos del lado derecho. Ahora vamos a resolver del lado izquierdo. De igual manera, este 2 que está afuera, pues va a multiplicar a este término que es 30, pero también va a multiplicar a este término que es más 2y. Resolviendo las multiplicaciones, aplicamos la ley de los signos en la multiplicación. Más por más es más. Como es el primer término, no es necesario escribirlo. 2 por 30 serían 60. Ahora vamos a multiplicar el 2 por 2y. Más por más es más. 2 por 2, 4. Y agregamos la literal. Ahora, ¿por qué en algunos términos nos queda sin literal y en otros términos nos queda con literal? Pues muy fácil. Si observan, este 210 salió de multiplicar 3 por 70. 3 por 70, 210. Como este término no tiene literal y este término tampoco tiene literal, pues entonces el resultado tampoco va a tener literal. Después multiplicamos este término por este. Este no tiene literal, pero este sí tiene literal. Cuando multiplicamos dos términos, uno con literal y uno sin literal, pues simplemente agregamos las literales que tengamos en algunos de los términos. Más por menos, menos, 3 por 2 son 6, pero como había una literal la tenemos que conservar. Pasó lo mismo de este lado. Aquí no hay literal, aquí no hay literal. 2 por 30 son 60. Como no había literal en ninguno de ellos, pues en el resultado de ese término tampoco habrá literal. Aquí no hay literal, pero aquí sí hay. Por lo tanto, en el resultado se conserva la parte literal. 2 por 2 son 4 y se conserva la y. Bien, aclarado el punto, seguimos resolviendo. Tenemos que resolver ahí hasta que la y quede completamente despejada. Si observamos, en el primer miembro de la ecuación hay un término que tiene literal y hay un término que no tiene literal. En el segundo término de la ecuación pasa lo mismo. Tenemos un término que sí tiene literal y un término que no tiene literal. Lo que tenemos que hacer aquí es agrupar. No importa si lo hacemos del lado derecho o del lado izquierdo. Lo que sí importa es que de un lado debemos de tener únicamente literales. De un lado debemos de tener todos los términos que tienen literal. Y del otro lado vamos a dejar los términos que no tienen literal. ¿Por qué marqué con rojo y con azul? Si observan, los términos que están con rojo son los que tienen literal. Así que los términos que tienen literal los vamos a dejar todos del lado izquierdo.
Los términos que no tienen literal los tengo marcados con azul, así que todos los términos que no tienen literal, que en este caso es el 210 y el 60, los dos términos deben de estar del lado derecho de la ecuación. Ponemos nuestro signo igual, que acuérdense que siempre lo debemos de mantener alineado, y vamos a mover los términos que sean necesarios. Si observan bien, menos 6y ya lo tengo del lado izquierdo del signo igual, así que a menos 6y lo vamos a dejar de este lado. Del lado derecho, el 60 no tiene literal, y como lo queremos de este lado, pues lo vamos a dejar donde ya está. Los términos que sí tenemos que mover son el 210. Este término que no tiene literal, pues lo vamos a mover de este lado para juntarlo con el 60. Y este término que es 4y, lo vamos a mover de este lado para juntarlo con menos 6y. Esos términos son los que vamos a mover, y acuérdense que siempre que los cambiemos de un lado al otro lado de la ecuación, se hace con la operación contraria. Así que primero vamos a mover estas. Las 4y se están sumando. Como se están sumando, las vamos a pasar de este lado de la ecuación con la operación contraria. Lo contrario de la suma es la resta. Así que aquí me va a quedar menos 4y. Ahora, el 60, como se mantiene del mismo lado, sigue siendo 60 positivo, pero este 210 hay que pasarlo del lado contrario de la ecuación, y cuando hacemos eso es la operación contraria. El 210 está positivo sumando, como está sumando, entonces lo vamos a pasar de este lado restando. Y ahora sí, si se dan cuenta, ya tenemos los términos semejantes donde deben de estar. Aquí tenemos y con y, y aquí tenemos únicamente pues términos independientes con términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Los que no tienen literal. Ahora, de estos dos términos vamos a obtener uno solo, porque como son y con y, pues vamos a hacer un solo término. Es decir, si tengo manzanas con manzanas, pues sigo teniendo un solo término con manzanas. Términos independientes son dos, lo voy a reducir a uno. Es decir, hay que sumarlos o restarlos según sea el caso. Siguiente paso, signo igual se mantiene en la misma posición. Y ahora sí, tenemos números positivos y negativos. En este caso tenemos que aplicar la ley de los signos en las sumas y en las restas. Ojo, hay ley de los signos para la multiplicación y división que se aplican de una manera distinta a la ley de los signos en la suma y en la resta. Ahora, si no se acuerdan muy bien de la ley de los signos en la suma y en la resta, pues no se preocupen, en este caso lo vamos a asociar con deudas y con algo que tenemos. Los números que son negativos es algo que no tenemos, es algo que debemos. Y lo que es positivo es algo que sí tenemos, es algo que está a nuestro favor, es algo que tenemos. Entonces, en este caso, el 6 está negativo y el 4 está negativo. Si lo vemos como deuda, pues aquí es como si Juanito debiera 6 manzanas, pero luego Juanito debe 4 manzanas más. Entonces Juanito aquí pues va a terminar debiendo una cantidad más elevada. Como sigue debiendo, va a ser negativo. Si Juanito debía 6 manzanas y luego debe 4 manzanas más, pues en total Juanito debe 10 manzanas. Menos 6y menos 4y sería igual a menos 10y. Es decir, si debo 6 pesos y luego debo 4 pesos, pues ahora debo 10 pesos. Sigue siendo negativo. ¿Qué va a pasar de este lado? En este caso, tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. Lo positivo es algo que ya tenemos. Si Juanito tiene 60 pesos, pero le vamos a quitar 210 pesos, pues en realidad nos va a quedar debiendo. Porque si tiene 60 y le queremos quitar 210,
pues le vamos a quitar nada más 60, y como le vamos a quitar 60, pues lo que falte nos lo va a quedar debiendo, así que en este caso también sería negativo. Y si le quitamos los 60, pues para 210 nos va a quedar debiendo, ¿cuánto? Nos va a quedar debiendo 150. Bien, entonces la ecuación se va haciendo más simple. Menos 10y es igual a menos 150. Para terminar de despejar y, para que la y quede completamente sola, ahora lo que tenemos que hacer es, este 10 negativo hay que pasarlo del otro lado con la operación contraria. Ojo aquí, hay un error muy común. Como el 10 está negativo, piensan que se está restando y piensan que lo van a poner aquí sumando más 10. Pero ojo, el 10 negativo en realidad no está restando. Si observamos bien, entre el 10 y la y, en medio no hay nada. Cuando en medio no hay ningún signo, en realidad es una multiplicación. Quiere decir que la y se está multiplicando por 10 negativo. Así que si el 10 está multiplicando, lo contrario de la multiplicación es la división. Quiere decir que ese 10 negativo se va a venir abajo a dividir al menos 150. Escribimos nuestro signo igual, que se mantiene alineado. Escribo lo que ya tengo, que es menos 150. Y el 10 negativo se va a venir a dividir. Así que aquí voy a escribir la línea para representar la división. Y ahora sí, el 10 que está multiplicando se va a venir abajo a dividir entre menos 10. Y a lo mejor alguien se va a preguntar, pero ¿por qué si está negativo debe de estar positivo? Ojo, cuando despejamos no es invertir el signo, es operación contraria. Por ejemplo, en este caso, el 4y estaba sumando, y como estaba sumando, por eso se trajo restando. No es de que estaba negativo, estaba positivo y se trajo negativo. No, es operación contraria. Si estaba sumando, me lo traje todo y se vino a restar. En este caso, el 10 que es negativo, en realidad está multiplicando, y como está multiplicando, pues se viene a dividir, pero conserva su signo. Es decir, es la operación contraria. Y lo contrario de la multiplicación es la división. Ya que el 10 se fue a dividir, pues aquí ahora sí la y me quedaría sola. ¿Por qué la y me quedaría sola? Porque este 10 ya me lo llevé del otro lado con la operación contraria. Entonces la y ya quedó despejada. Ahora sí, para encontrar el valor de y únicamente hay que resolver esa división. Y nos va a quedar que y es igual a... Para saber el valor de y únicamente hay que resolver esa división. Ahora sí, aplicamos la ley de los signos en la división. Y la ley de los signos en la división dice que menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, también nos dice que cuando dividimos números con signos iguales, el resultado es positivo. Así que menos entre menos es positivo, y 150 entre 10 es igual a 15. Por lo tanto, ya conocemos el valor de y. Y el valor de y dijimos que representaba el ancho. Así que esos 15 en realidad representan 15 metros, que es la medida del ancho. Entonces, aquí le vamos a escribir que es el ancho en metros. Bien. Ahora, terminamos el paso 3, vamos con el paso número 4. Y el paso número 4 consiste en sustituir lo que hayamos encontrado en el paso anterior. En este caso, en el paso anterior encontramos y, así que lo que vamos a hacer es sustituir y en cualquiera de las ecuaciones originales. Puede ser la 1 o puede ser la 2. En este caso, pues vamos a tomar la 1 por el orden únicamente.
Pero si alguien tomara aquí la ecuación 2, no pasa nada, el resultado debe ser el mismo. Como vamos a trabajar con la ecuación 1, esa ecuación 1 la vamos a volver a escribir aquí para poder empezar a desarrollar ese paso. Dos x más 2y igual a 70. El signo más lo voy a poner en color rojo, porque en realidad ese más le pertenece a 2y, y 2x también tiene un más, pero como es el primer término no se escribe. Bien, ahora, lo que me dice aquí el paso es que la y la voy a sustituir, es decir, esa y la voy a cambiar por su valor, que ya encontramos que vale 15. En el siguiente paso voy a escribir prácticamente todo idéntico, pero si se dan cuenta, la y ya no la escribí y dejé un hueco aquí entre paréntesis. Eso es porque ya no voy a escribir aquí la y. Ahora lo que voy a escribir es el valor que encontré para la y ya sabemos que la y vale 15. Así que aquí vamos a escribir el 15. Y resolvemos. Si observamos bien, aquí lo que podemos resolver es esta multiplicación. Vamos a resolver esta multiplicación para poder continuar. Así que 2x no le hacemos nada. El signo igual lo seguimos manteniendo en la misma posición, y el 70 todavía no hacemos nada con él. Y lo que vamos a resolver es esta multiplicación. Aplicando la ley de los signos, más por más es más. Y 2 por 15, 30. Y si se dan cuenta, pues aquí ya nos desapareció la literal y. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar las dos x, hay que dejarlas solas para poder ir encontrando el valor de la segunda literal, que es x. Así que si las dos x la queremos dejar sola, este término que no tiene letra lo vamos a pasar de este lado para poder sumarlo o restarlo con el 70. Nuestra referencia, el signo igual, lo ponemos donde está. 70 lo seguimos escribiendo, escribimos lo que ya tenemos. Y ahora sí, este 30, como lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, debe de ser con la operación contraria. Si está sumando, lo contrario de la suma es la resta. Así que el más 30 se viene a restar del otro lado y quedaría menos 30. Como el 30 ya se fue del otro lado, pues de este lado lo único que nos va quedando sería 2x. Lo que podemos hacer ahora y tenemos que hacer es resolver esto que está aquí. Como son términos semejantes, podemos resolver la resta, y de esos dos términos pues vamos a tener únicamente un término. Así que de este lado me sigue quedando 2x, y del otro lado resuelvo, y si a 70 le quito 30, pues en realidad me va a quedar 40. Ahora terminamos de despejar la x. Para que la x quede sola, lo único que tenemos que quitar ahora es este 2. Como en medio del 2 y la x no hay nada, ya sabemos que representa una multiplicación. Como el 2 está multiplicando, pues lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación con lo contrario a la multiplicación, que es la división. Escribimos nuestra referencia, que es el signo igual. Escribo lo que ya tengo, que es 40. Y ahora sí, como el 2 se va a venir a dividir, pues usamos la línea para representar la división. Y ese 2 se viene para abajo a dividir. Y si se dan cuenta, era positivo y sigue siendo positivo, porque les repito, no es signo contrario, es operación contraria. Y como está multiplicando, lo contrario de la multiplicación es únicamente la división, así que el 2 sigue siendo positivo, pero dividiendo.
Como el 2 ya lo pasamos del otro lado, pues ahora sí, esa x se queda completamente sola. Y para encontrar el valor de x, pues únicamente hay que dividir 40 entre 2. Así que aquí voy a poner una flecha para continuar de este lado. Y en este caso ya encontraríamos el valor de x únicamente haciendo la división. Más entre más es más, 40 entre 2 es igual a 20. Encerramos el valor de x, pero ahora, ¿qué representaba x? X representaba la medida del largo, así que aquí le vamos a escribir que esto representa el largo del terreno en metros. Una vez que ya encontramos el valor de las dos literales, pues ya terminamos de resolver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, para asegurarnos que esos valores son los correctos, tenemos que comprobar en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Bien, por cuestiones de espacio, pues la comprobación la haría de este lado, pero como no tenemos el espacio, voy a borrar el paso 1 y el paso 2 para tener el espacio suficiente y poder hacer las comprobaciones. Comprobar en las dos ecuaciones. Siempre tenemos que comprobar en las dos ecuaciones para asegurarnos que esté bien, porque si uno de estos resultados estuviera mal, alguna de las comprobaciones tal vez sí nos dé, pero la otra comprobación no nos daría. Entonces es muy importante comprobar en las dos para asegurarnos que nuestros resultados son correctos. Así que en este caso le vamos a escribir aquí comprobar en la ecuación 1. Como vamos a trabajar con la ecuación 1 otra vez, esa ecuación 1 la vamos a transcribir para empezar a hacer la comprobación. 2x más 2y igual a 70. Ya que escribimos la ecuación, vamos a sustituir el valor de x por su valor y el valor de y por su valor con paréntesis. Vamos a hacer uso de paréntesis para hacer esas sustituciones. Y vean lo que voy a hacer. El número se escribe, pero en lugar de la literal voy a dejar un espacio con paréntesis. Luego tenemos más 2y. Escribo el 2, pero aquí dejo un hueco con paréntesis y escribo también igual a 70. Si se dan cuenta, dejé huecos, un hueco en X y un hueco en Y. Esos espacios los voy a rellenar con los valores de esas literales. En lugar de escribir X, pues voy a escribir su valor que encontramos, que fue 20. Y en lugar de Y, voy a escribir el valor que encontramos para Y, que fue igual a 15. Bien, signo igual, nuestra referencia, y del otro lado es igual a 70. Aquí el punto es que tengo que resolver el primer miembro de la ecuación, resolver hasta que tenga ya todo resuelto, y lo que yo obtengo aquí debe ser igual a 70. Si es así, quiere decir que ya llevamos la mitad bien. Acuérdense que los paréntesis significan multiplicación, así que aquí en realidad es lo mismo que 2 por 20, y 2 por 20 son 40, más lo que resulte de esta multiplicación. 2 por 15 serían 30. Ahora sí hacemos la suma. Si a 40 le sumo 30, pues en realidad son 70. Y si se dan cuenta, sí me dio lo mismo que el 70 que ya tenía del otro lado. Si tengo lo mismo en el primer miembro y en el segundo miembro, quiere decir que esa comprobación es correcta. Y ya casi terminamos. Ahora nos falta comprobar, pero en la ecuación 2.
Retomamos la ecuación 2, la volvemos a escribir aquí. Ya que escribimos la ecuación 2, 3x menos 2y igual a 30, vamos a dejar los espacios con los paréntesis para cambiar las literales por el valor que le corresponde. 3, abrimos paréntesis, menos 2 y abrimos paréntesis, igual a 30. Ahora, dentro de los paréntesis, pues vamos a escribir los valores que ya conocemos. X dijimos que es igual a 20, así que aquí vamos a escribir 20. Y Y es igual a 15. Y resolvemos. Acuérdense mantener el signo igual. Y en este caso de este lado nos debería de dar 30 como resultado final para poder afirmar que todo es correcto. Paréntesis significa multiplicación, así que 3 por 20 serían 60 menos lo que resulte de multiplicar 2 por 15. Acuérdense, menos por más es menos, 2 por 15, 30. Resolvemos la resta. Si a 60 le quito 30, pues me queda 30. Y sí es lo mismo que el 30 que tenía en el segundo miembro de la ecuación. Por lo tanto, 30 es igual a 30. Como nos da lo mismo en los dos lados en la comprobación, aquí también me dio lo mismo. Las dos comprobaciones nos dieron. Eso quiere decir que los valores que obtuvimos son los correctos. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Pues de ancho mide 15 metros y de largo mide 20 metros. Es muy importante que cuando resolvamos el sistema de ecuaciones de 2×2 no se queden hasta aquí. Una vez que encontramos los valores de las literales, es muy importante comprobar en la ecuación 1, pero comprobar también en la ecuación 2 para asegurarnos que eso es correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por acá nos hubiera dado 40 y acá 30? Entonces, esa comprobación no nos daría y tendríamos que revisar todos los procedimientos que previamente habíamos realizado para encontrar el error, y alguno de esos dos datos tendría que cambiar. Volveríamos a hacer las comprobaciones para asegurarnos que las dos comprobaciones nos dé lo mismo en ambos lados de la ecuación.